Hola, bienvenidos al segundo episodio de Sobreviví Podcast. Sobreviví, grité al viento, no soy derrota, soy el intento. Las marcas son medallas que vi y cada paso me hizo vivir. Hoy tenemos una invitada especial, Jessica Osorio, que es una mujer que también es una sobreviviente. Ella viene hoy a contarnos de su historia de amor, de pérdida y de fe. Gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar acá y bueno, compartir lo que me pasó. Bueno, Jessica, cuéntanos un poco cómo fue tu historia, cuéntanos qué fue lo que pasó en tu vida. Bueno, Heidi, hoy vinimos a hablar de una de las cosas que más me han marcado mi vida, ha sido la pérdida de mi hijo. Yo salí embarazada hace ya 4 años, esperé 10 años para volver a tener otro chamo porque Alondra era bastante demandante, entonces lo pensé bastante. Sí, pero fue algo bastante planificado. Duré 10 años, duré 2 años para poder quedar embarazada porque no lo podía, no sé, por algún motivo no quedaba. Pero cuando yo me entero de que estoy embarazada fue algo maravilloso, maravilloso. Yo estaba en una plenitud, feliz. Feliz. Yo, mi esposo, porque era un bebé buscado, era un bebé y deseado. Bueno, cuando quedó embarazada, fueron 6 meses, no fue fácil porque yo tenía una condición de que todo lo vomitaba. Y era 6 meses en la cama que no tomaba ni agua. Pero después de esos 6 meses, ya lo pude disfrutar, como quien dice, el embarazo como tal. Disfruté verlo crecer, estaba feliz con todo, mona, contenta, mostraba la barriga. Lo que pasa es que fue en el 2020 y fue la pandemia. Sí. Entonces estaba encerrada y hubieron varias cosas allí, pero todo hasta que terminó el embarazo estuvo maravilloso. Desde planificar el nombre hasta no dormir porque la barriga tú sabes que te molesta, pero yo me lo disfruto. Sí, qué bueno. Y cuéntanos cómo fue el desarrollo, cuando fuiste a dar a luz, todo. En ese tiempo uno está tan emocionado ya cuando uno quiere ya tener a ese niño, la ilusión de verlo, de ir al hospital y recibirlo. ¿Cómo fue ese momento? Mira, yo hice un calendario y lo pegué en la nevera. Y cada día que yo me despertaba, yo marcaba una y le decía a mi bebé, falta poco. Cuando llegué al hospital, a la clínica, yo parí en una clínica, lo tuve, fue cesárea, todo programado. El médico me dijo, bueno, guardé mi reposo, todo como se fue dando, ¿no? Todo se fue dando. Cuando él nació bien, entre comillas, me lo muestran, me lo ponen aquí, yo le doy un beso, lo escucho llorar. Yo estaba muy contenta, obviamente, feliz de verlo, fue amor. Yo estaba enamorada ya teniéndolo dentro de mí, pero cuando lo vi, ay, no, eso fue... De paso que fue el varón porque ya tú tienes la hembra, niña, pues. Y era como, yo siempre... Como el broche final, pues. Exactamente. La piecita que faltaba en la casa, sí. Y era... Luego me estuvieron en retén porque no despertaban, me estuvieron en el quirófano, pues no despertaban las piernas. Luego que no despertaban las piernas, a él se lo llevan a retén, pero él empieza a tener problemas respiratorios. A mí no me dicen nada, a mí me pasan a la habitación y me dicen que el niño tiene problemas respiratorios, pero que eso es cuestión de los varones. Me dicen, no, yo soy enfermera, yo sé que los varones tienden a madurarse pulmonalmente. Más lento. Más lento, exactamente. Entonces me quedé tranquila, dije, bueno, de aquí para allá lo voy a tener todos los días. Tenía mucho dolor porque yo fui esterilizada y la cesárea y me dolía. Entonces estaba que me pusieran mi broma, estaba pendiente más que todo de eso. Al día siguiente, me despierto y veo a mi mamá en la madrugada, estábamos en la madrugada como a las 5 de la mañana y mi mamá empieza a llorar. Y ella camina, porque fue la que se quedó conmigo en el hospital,
Y yo le decía, ¿pero qué te pasa? Ella, no, nada, mami, quédate tranquila, trata de dormir. El niño ya se había puesto mal, ya había convulsionado 2 veces, yo no sabía nada. Me entero como tal, fue en la mañana que mi hermana llega y nadie me quería decir nada. A mí me habían dicho era que el niño tenía reflujo y que por ese reflujo no lo habían traído. Y yo pensé fue que no, eso es algo del estómago, jamás pensé que era algo tan grave. Llega, bueno, ángeles de Dios que también pone en el lugar, llega una enfermera que fue mi mejor amiga en la universidad, fueron 2. Una llegó que le tocaba recibir guardia en esa clínica en la mañana y no sabía nada, porque nosotros perdimos contacto hace mucho tiempo. Y ella llegó y me dijo, Jessica, ¿cómo estás? Qué bueno, qué maravilla. Y yo le digo, no me lo han mostrado María, le digo a ella. ¿Qué pasa? Dime qué pasa. Pues Jessica, tú sabes cómo son los varones. Quédate tranquila, tú has trabajado con neonatos, ¿qué te pasa? Y yo, bueno, pero estoy preocupada, anda a averiguar. Ella no la vi más. Pastora, ella se enteró de todo, estábamos esperando al cardiólogo infantil que le hiciera el eco y no la vi más. Había otra que también era amiga de la universidad que la coincidencia no era coincidencia, era Dios que me la puso ahí. Ella entró con mi hermana y me dijo, Jessica, el niño convulsionó 2 veces, el niño se le pusieron las manitos y los pies morados, hay algo que está mal con el niño y tenemos que descartar problemas cardíacos o algo que no está bien. Pues. Ahí a mí se me quitaron todos los dolores. Y ahí yo no recuerdo haber tenido dolor de absolutamente nada. Sí. Yo me senté y fue como que si me baldearan un agua fría así, yo no me entendía nada, yo estaba así como en shock. Estaba en ese momento, porque eso fue en la mañana, yo me quedo sentada, pues tenía ahí al baño, me ayudaban, toda la cosa. Yo veo al médico, al cardiólogo que entra rapidito porque hacerle el eco al niño. Y mi mamá me dice, hija, llegó el cardiólogo, vamos a ver qué dice el médico. Pues. Pasó como 20 minutos aproximadamente. Y yo me levanto por mis propios medios, me levanto y estaban todos afuera. Y me vengo caminando y veo al cardiólogo que sale del retén. Y me mira y me dice, ¿esa es la mamá? Y ellos voltean y me dicen, sí, déjala que llegue. Y yo me voy caminandito y lo veo. Y sus palabras fueron, Heidi, estas. Me miró y me dijo, tu hijo le quedan 24 horas de vida. Tiene una cardiopatía congénita que no se ve en el embarazo. Y de 1000 niños, a uno le pasa. De 1000. Y yo me quedé así. Él no va a sobrevivir, y menos en este país, así, o sea, sin así de crudo. De crudo fue. Yo me quedé fría, lo miré al retén, lo vi en su cunita, en la incubadora, y me devolví fría. O sea, yo lo único que quería era pasar tiempo con él, pues en el tiempo que estaba, yo le decía, déjeme verlo, permíteme ir a verlo. Me desplomé y recuerdo fue que me pusieron a la camilla. Después fue que el tiempo que me dieron para poder verlo, pero había que trasladarlo al hospital. Conseguimos la ambulancia, hablamos para Caracas, a ver si había una posibilidad de operación. Sí había, me lo iban a recibir el día, eso fue un domingo, un viernes, nació un viernes, el sábado lo iban a recibir el domingo en Caracas, a ver si se podía hacer algo, porque todas las puertas se abrieron. Fue algo increíble que yo decía, tenía mucha fe. Yo decía, la fe era que él se iba a salvar. Pero él llegó al hospital, yo me fui a casa a cambiarme para poder retomar al hospital y llegar a un cuarto donde estaba todo acomodado para él, estaba adornado, estaba su ropa, estaba globito, bienvenida. Sí. No, yo no sabía cómo gestionar todo eso. No. O sea, era como un sueño. Yo decía, esto debe ser un mal sueño. Me acosté y mientras me estaba de lado, Heidi, yo vi algo negro que pasó de mi cuarto hacia allá. Vi una sensación en mí que yo dije, mi hijo se fue. Él se fue.
algo, yo creo que el Espíritu Santo, el mismo Dios diciéndome, ya Él no está. Preparándote. Sí, salí y vi a mi hermana tirada en el piso, estaba llorando como escondida. Y yo le dije, ¿se fue? Y ella me dijo, sí, se fue. De ahí, bueno, fui al hospital, logré cargarlo, logré darle un beso. Mi esposo no lo quería soltar, no me lo quería entregar porque él estaba en lo mismo que yo, pero él se aferró mucho al cuerpo del niño. Fue donde yo lo agarré, le di un beso, lo bendije, pero yo de ahí salí con un dolor muy, muy profundo. Yo no jamás en mi vida pensé que todo lo que yo había planificado, que yo iba a ver a mi hijo crecer, que tantas cosas pues que yo me había mentalizado con él, iba a terminar todo lo contrario. O sea, Uno nunca se imagina que ese momento lo vas a vivir en algún momento. sí, Y tú sentiste literalmente cómo el corazón se te partió en dos. sí. Yo digo que el corazón y como que todos los huesos me lo hubiesen partido, yo no tenía fuerza para nada. Yo no sé, es algo que la gente a veces se te acercan personas y se te dicen, debes salir adelante, tú tienes, pero en ese momento no hay nada que las personas puedan decirte que tú puedas como asimilar, ¿sabes? Tú estás en un shock emocional que tú no entiendes nada, tú te dejas llevar porque pareces un trapito, yo parecía un trapito, a mí me llevaban para allá, me traían para acá, me agarraban una cola, me soltaban la cola, me limpiaban la cara, yo no. Uno siente como que si estuviera en una película que como que todo en cámara lenta. Uh-huh. Todo va en cámara lenta y no sabes nada, o sea, tú te quedas como en cero. Ese es el momento. Yo sentí literalmente en mi momento que el corazón se me partió en dos. Era algo como que no puedes respirar, como que hasta respirar te duele. Sí. Yo sentí, bueno, aparte de todo eso, era como andar en una dimensión distinta a la que tú realmente, es como yo andaba, no sé si era el shock que tenía en una dimensión, yo veía todo como que si la gente caminara y no había razonamiento de por qué me había pasado eso. Sí, es muy duro vivir ese momento. Sí. Ese momento es como que, y uno cuando tiene hijos, uno dice, yo no puedo vivir sin mi hijo. Sí. Uno siempre tiene ese pensamiento, no puedo. Y en ese momento es así como que debo hacerlo, debo salir adelante. Wow. Y el momento cuando lo enterraste, que ya supiste que ya no lo ibas a ver más. Sí, ya, yo se lo entrego otra vez a mi esposo y salgo y me voy a la casa. Yo en las noches, yo lo escuchaba llorar, no sé por qué, yo me paraba como loca y yo le decía a mi mamá, yo lo escucho llorar. Era el llanto de un bebé que yo escuchaba audiblemente. No sé si son cosas del enemigo, que quieren perturbarte, pero yo lo escuchaba y yo le decía a mi mamá, escúchalo. Mamá, tú no estás escuchando lo que yo estoy escuchando. Y ella me agarraba, me abrazaba y me decía, hija, no, aquí no hay nada. Hasta que, bueno, metieron unas cosas ahí y me pude dormir. Esa fue la primera noche. Después realmente, cuando yo lo vamos a enterrar, lo más que recuerdo, porque fue ahí como que mi cabeza ha nublado muchas cosas, es caminar y mi esposo con la tumba de él en sus manos. Él iba caminando con la tumbita del niño y yo iba detrás de él y yo sentí, que es una de las cosas que te hacen sentir que no estás solo. Fue una brisa, porque estaba muy soleado, estaba sol y empezó a caer una llovizna, pero una brisa me arropó completo. A mí me temblaban las piernas, yo no podía caminar, estaba cesárea de paso. Uh-huh. Y yo tomé la fuerza ligada, sí, y tomé las fuerzas para caminar donde él estaba, el cementerio de Palo Negro, hay muchas tumbas. Y yo me caminé todo eso y yo quiero ir a ver, o sea, y me senté allá a verlo cómo lo metían en esa tumba, cómo ver que le ponen su broma arriba, cómo saber que no lo vas a tener, enfrentarte a eso que vas a volver a casa con la cuna vacía, o sea, con tus manos, con la cuna, con todo. Hace poco regalé un Moisés que me quedaba de él, me quedan algunas cosas, yo tengo muchas cosas guardadas de él.
y lloré para entregar ese Moisés. Nada, muchísimo, porque me aferré mucho a las cosas de él materiales, pues. Claro, me imagino que son partes del duelo, pero he estado poco a poco dándoselas a niños Sí. que bueno, que Dios tiene otro propósito Eso para pasa, ellos. eso pasa. Y después llegar a casa, tratar de conseguir la fuerza para comenzar a vivir otra vez, verle la cara a tu hija, las preguntas que ella te hacía, Sí, comenzar otra vez como que de dónde consigo fuerzas para comenzar a vivir otra vez. exactamente. Yo recuerdo que yo fui a visitarte y, sabes, la familia en el desespero de querer ayudar a uno, que te habían recogido todo, Sí, te lo habían quitado todo y tú me decías, pastora, por favor, diles que no y yo recuerdo ese momento porque el duelo tiene muchas etapas y fíjate que tú la estás diciendo ahorita que tú regalaste el Moisés, pero al principio no podías hacer no eso. podía, no. Entonces yo hablé con tu familia y le dije, déjenle todo como estaba, porque va a llegar el momento en que ella sola va a recoger sus cosas. Y a veces la familia en el afán de querer ayudar, entonces quiten las fotos, quiten todo, nadie hable de esta persona, nadie diga nada. Y no, más bien uno drena más cuando la gente está hablando que tú quieres hablar de él y estuviera así, estuviera asado, y empezar a drenar. Entonces la familia en el afán lo que quiere es como esconderte todo. Sí, porque tú sabes que uno habla de los que se fueron y uno llora. Yo me la pasaba llorando. Claro. Entonces mi mamá, que era la que estaba más cerca, y mi esposo no me hablaban del tema. Si yo decía cualquier cosa de relación al bebé, ya ellos cortaban la conversación. Y yo me frustraba porque yo decía, ¿por qué él está muerto? Pero él vive en esta casa. O sea, en el buen sentido de la palabra, pues él vive en mis recuerdos, yo quiero una foto de él, yo quiero él parte de mi familia. Y eso me costó mucho, sobre todo con mi esposo, porque mi esposo estaba que no hablaba, él era en el teléfono jugando unas cosas, entonces yo trataba de decirle, ¿te acuerdas cuando estaba antojada de leche condensada, cómo se movía, ese tipo de cosas? Y él, ajá. Claro, él estaba viviendo su etapa y yo estaba viendo la mía, pero bueno, a todas las personas, es que el que quiera hablar de eso, déjenlo claro. Que hable, que se exprese, que llore, porque es un momento, pues es una manera de drenar. Eso es lo que yo siempre le aconsejo a la gente, pues, o sea, no trates así como que ya murió, ya se acabó todo, claro. Saca todo, quita todo, olvídate de todo, no, deja que sea su momento, que uno mismo va a decir en qué momento va a regalar las cosas. Yo te digo, mi hija ya tiene 15 años que ella se fue, wow. Y yo todavía guardo cosas de ella, todavía yo tengo una bolsa full de la ropa de ella. En mi nevera hay un tetero que todavía de hace 15 años atrás y yo no he querido sacar eso. Claro. Y esos son procesos, uno mismo va diciendo hasta aquí, sacando todas las cosas. Entonces eso es importante que la gente lo conozca y que lo sepa, que una manera es, deja que hable, deja que llore todas las veces, porque tratar de que no llore para que no se sienta mal es reprimirte, o sea, ese dolor tienes que drenarlo. Claro, hay que drenarlo de alguna manera, ya sea una cosa que me dijiste cuando me fuiste a visitar y que me ayudó mucho, me dijiste, llora a los pies de Cristo. Yo no le comentaba a nadie porque la gente estaba, no nada más yo perdí un hijo, sino mi mamá perdió un nieto, mi esposo también perdió un hijo, mis hermanas perdieron un sobrino. Y tal vez tu hija también, un hermano. Mi hija un hermano. Entonces, a veces no hay a quien decirle las cosas, pero yo siempre escucho. Sí. Yo recuerdo que yo me iba afuera y yo me sentaba en un mueble que tengo en la sala, 2, 3 de la mañana. Yo me quedaba en total silencio. Yo solo le decía al Señor, ayúdame, porque no puedo. No tengo ganas ni de levantarme, ni de verlos a nadie. No tengo ganas, no tengo esperanza. De paso me esterilicé, no podía tener más hijos, sí. Entonces me sentí como inútil, o sea, ya no voy a poder tener la familia que quería, que el estereotipo que la gente. Después poco a poco uno va como madurando en ese sentido, ¿no? Pero ya mi esposo no va a tener el hijo que tanto deseaba, como lo complazco, y fue en el duelo de perder al niño y la mala decisión que tomé. En ese momento tomé la decisión de cortarme las trompas y dije, no voy a tener más hijos. Y no puedo. Y entonces tuve que enfrentar la realidad de no tener más hijos y la realidad de haber perdido al niño.
¿Y cómo sentiste tú ya después de todo eso, así como que, bueno, voy a comenzar a vivir, ¿qué hago? ¿Qué pasos hiciste para ir ya como que ya me toca vivir? Bueno, yo creo que en todo hay dos caminos. Uno, eliges el echarte en la cama, el llorar, el perderte. Y el segundo es levantarte. Yo tenía un método, era ver a Londra. Yo me iba al cuarto de Londra y la veía dormir. Y ellos en sus ojos se parecían mucho, sus ojos achinados al niño. Y yo la veía y podía pasar una hora viendo a Valentina dormir. Y decía, por ella debo levantar. Por ella debo seguir, por ella ya no puedo, porque en un momento, Heidi, que ella me miró, yo lloraba y ella se sentó con 10 años y me dijo, mamá, yo no soy suficiente. Y me dijo, yo no soy suficiente para ti, mamá. Y yo me desperté, dije, ajá, el mismo amor que sientes por él, lo tienes por ella. Sí. Entonces, si por él no te vas a echar a morir, debes superar esto, debes levantarte, y así fue. O sea, poco a poco enseñoreé a esta que está aquí, porque a veces nos ponemos a escuchar música todo el día, música triste, música esa de yo te extrañaré. Yo te extrañaré, y sí. lloras y lloras y sigues escuchando la música y no paras. Entonces hay que empezar, claro, llega el momento en que tienes que levantar y dices, bueno, esa música no la voy a escuchar porque eso me saca de foco, y vivir un día a la vez. Me levantaba y decía, hoy es un día para yo buscar algo positivo, algo que me... Bueno, es que Alondra para mí fue la mayor motivación. El verla sonreír, el verla que se levantaba, mamá esto, mamá aquello, me concentré en ella, porque no había más nada, no había más nada que me motivara, sino ella. Sí. ¿Y qué te enseñó tu hijo, Alan? ¿Qué te enseñó Alan? Ay, Dios. Alan me enseñó, Heidi, a ser... Yo soy un antes y un después. O sea, yo, ay, ¿qué te digo? Yo creo que él fue uno de los mayores maestros que yo tenía en mi vida. Sí. Él me enseñó a ser empática, a entender, me enseñó a tener la fuerza, a tener mucha fortaleza, me enseñó a amar más allá de la muerte, ¿sabes? Él no está vivo, pero yo lo amo profundamente. Me enseñó a tomar cada detalle de la vida diferente. O sea, ahora yo veo las cosas diferentes. Yo valoro mucho a mi familia, el momento en que estamos en familia, a mis sobrinos, a cada niño. Yo veo un niño y eso para mí, si es chiquitico, eso me lo quiero comer. Lo veo, antes no pasaba. Antes lo veía y era, ajá, el niño, está bien. Pero ahora no, ahora ha despertado ese en mí y me enseña a ser mejor. Yo recuerdo que tú me dijiste una vez, pastora, ya yo no lloro por tonterías, que antes lloraba por cualquier tontería, sí, que alguien estaba llorando porque se le murió una matica, y tú dijiste, no sabe lo que es llorar. Yo tengo una persona que ella llegó a mi casa y ella estaba muy deprimida porque se le murió la perra, ¿verdad? Yo tengo mascotas, yo sé que bueno, uno lo llega a querer, parte de la familia y todo. Y yo decía, Dios mío, Señor, ayúdame, porque ella estaba muy mal. Y ella hablaba y lloraba y yo decía, Señor, ayúdame. Después pasó un episodio en su vida bastante fuerte. Y llegué y le dije, y me dijo, nunca pensé tener cosas tan fuertes como esta las que estoy viviendo. Y yo, porque hay cosas porque la gente se queja y duran meses enlutadas porque se le murió la mascota o porque la mata no le afectó, no sé, cosas tontas, literalmente tontas, que tal vez para ellas son importantes, yo no le quito, pero yo aprendí a que eso no es nada. O sea, ahorita hace poco estaba pasando un proceso en la casa y yo decía, por esto la gente se anda quejándose, y yo ya, no es que no le presto atención, porque el afán de la vida es complicado, ¿no? Pero si yo sobreviví a esto, a levantarme después de haber enterrado a mi muchachito, ya que ya lo demás lo puedo hacer. Esto te hace sentir fuerte, o sea, tú dices, soy fuerte, porque anteriormente cuántas personas dicen, yo no puedo vivir sin mi hijo, a mí se me muere un hijo y yo me muero con él. Pero esto te hace sentir a ti de que, o sea, ser fuerte, no sabías lo fuerte que eras hasta que ser fuerte
fue La tu única única opción. Y fíjate que el que se le muere un padre, ¿cómo se llama? Huérfano. Huérfano. El que se le muere un esposo es viudo, pero el que se le muere un hijo No, no tiene nombre. Porque esta situación es como que es un aprendizaje. Porque hay mucha gente, como dijiste tú, hay dos caminos. O te echas a morir y te victimizas o te vuelves fuerte. Una de las cosas que yo siempre digo a través de la muerte de mi hija es que mi hija fue tan valiosa para mí que deprimirme, sentirme mal, no es opción. no es opción. No es opción porque es como que pasaste por mi vida a dejar un mal rastro. Exacto. Y no. Es como honrarlo de la manera correcta. O sea, yo lo vi de esa manera, pues yo dije, yo tengo que honrarlo de la manera que él se lo merece. Porque él vino, él marcó nuestras vidas, pero lo marcó para bien. Sí. Lo marcó para bien. Hay un propósito a través de él, que a través de yo pueda ayudar a otras mamás. En mi propio ser, él despertó cosas que de otra manera Heidi no hubiese despertado. Sí. Porque a veces los procesos deben ser fuertes para que tú puedas ver más allá de tu propia nariz. ¿Y en qué te ayudó tu fe a soportar este tiempo de dolor, de duelo? Mira, Dios ha sido, ha sido el mayor, creo que la mayor como, Él es el único que me ha dado la fuerza a mí para poder seguir. Yo siempre digo algo, yo sin Alan puedo vivir, más estoy viviendo, pero sin Dios. Sí. Sin Él ella hay algo entre mí que yo no puedo volver a. Ya yo estoy, Dios ha sido, diariamente Él me demuestra lo grande, lo bueno, lo perfecto que es. Y yo es verdad, yo sufro y ahorita lo estoy viendo desde otra perspectiva, la muerte de Alan, pero sé que sin él ya estoy viendo las cosas de otra manera, río, disfruto, lloro, pero sin el Señor no puedo. Irme hacia atrás y rechazarlo y decir por qué no lo salvaste, nada de lo que yo hiciera va a devolverme a mí. Ya, si yo vuelvo atrás y le digo por qué Señor, no, pero yo sí puedo sacar algo positivo de lo que pasé y prefiero eso que otra cosa. Solamente en el Señor se puede crecer en medio del dolor. Amén. En medio del dolor uno crece. Yo recuerdo que, ¿sabes? El sentimiento de culpa en el duelo existe, porque llega un momento donde tú te culpas, donde, oye, pero ¿por qué no hice esto, lo otro? Y hay un libro que me regaló una persona que se llama ¿Dónde está Dios cuando sucede algo malo? Y en ese libro decía que Dios sabe el día en que tú naces, pero también el día en que vas a morir. Y eso no lo agarra de imprevisto, que uno dice, ay, pero ¿por qué no hice tal cosa? O sea, que el sentimiento de culpa es una mentira de Satanás, porque eso hubiese pasado aunque tú hubieses estado en tu casa tranquila. Claro. Entonces uno lo que tiene es que aferrarse al Señor y aferrarse a su voluntad, porque a veces uno, Señor, fuiste malo. Yo muchas veces dije, Dios fue malo conmigo. Fue malo porque en todo ese proceso eso es como una montaña rusa de emociones. Uno de repente siente que te puedes reír y listo ya, pero de repente así otra vez, y es porque tú estás aprendiendo a vivir con el dolor. Claro. El dolor nunca se te va a quitar, no. Porque hay momentos donde tú, el Día de las Madres, tú lo recuerdas a él. Sí. O sea, tú ves un niño de 4 años, tuviera él 4 años. 4 años. Un niño de 4 años y tú ves y tú dices, así estuviera mi hijo. Sí. ¿Ves? Entonces siempre está estuviera aquí. Estuviera aquí en diciembre, bueno, se sientan toda la mesa, ahí estuviera mi hijo. Sí. Siempre está. Entonces tú tienes que aprender a vivir con el dolor, porque decir que el dolor se va, no, es mentira. No, eso queda allí. Y, como te digo, no solamente en mi vida ha marcado la vida de Alan, sino que en estos 4 años yo he perdido a varios familiares. He perdido una tía que amaba muchísimo, que Dios nos la regaló 1 año. Después vino la muerte de mi cuñado, después la muerte de un primo que se crió en casa con nosotros hasta los 7 años, el divorcio de mi padre. O sea, ha sido 1 año muy doloroso donde
¿cómo te explico? Donde lo que Alan hizo en mí me ha permitido levantarme. Porque no solamente él como que abrió una brecha de muchos procesos que venían. Todo eso ha sido de una cosa a otra, y viene a la otra, y viene a la otra. Pero yo creo que gracias a la fortaleza que el Señor me ha dado y que la fortaleza que empezó yo perdiéndolo a él. Sí. Porque no es fácil, obviamente no es fácil. Pero bueno, aquí estamos. Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y sabes, la gente habla ese versículo así a la ligera. A la ligera. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero que dice antes, he aprendido a vivir. O sea, que a vivir se aprende. Que las situaciones que uno está viviendo no son para matar, es para que aprendas. Así como tú estás diciendo, bueno, todo lo que viví no se compara al dolor que sentí con él, pero él me preparó todo ese escenario. Entonces, podemos decir que Jessica es una sobreviviente. Gracias. Podemos decir que Jessica sobrevivió al dolor, que te has convertido en una mujer distinta, te has convertido en una mejor mujer, que Alan pasó por tu vida no para destruirte, sino para hacerte mejor. O sea, todos en esta vida tenemos un propósito, todos. Sí. Nacemos con un propósito que el Señor nos envió. ¿Cuál puedes decir tú que fue el propósito de Alan, el pasar por esta tierra? Mira, uno de los propósitos es hacerme más fuerte, definitivamente. O sea, hacerme a mí más fuerte y a mi núcleo familiar más fuerte. Y el segundo, acercarme al Señor. Definitivamente, sí. Yo tenía 1 año de haberme bautizado cuando pasó todo esto y yo no había conocido al Dios cuando lo conocí con la pérdida del niño. O sea, un Dios que regenera, un Dios que fortalece, un Dios que me dio, no sé, fuerza donde no las tenía. O sea, él era increíble. Te cambió la historia. Al Dios que conozco hoy en día, pues gracias a eso. Entonces quiere decir que Alan se fue vacío a la tumba. Sí, Señor. Alan se fue vacío, y algo que yo siempre digo es que ver el mundo como está hoy en día, yo digo, ya tengo una hija en el cielo. Amén. Sí, ya cumplí mi propósito con esa hija, ya está en el cielo, me toca ahora con el que todavía tengo, sí. Pero ya tenemos nuestros hijos ya en el cielo y sabemos que eso es ganancia. La promesa es de volverlos a ver. Sí. Esa es una promesa que tú, mientras ya pensar en la muerte de alguna manera no es tan... Yo tenía mucho miedo a morir, yo decía, Dios mío, ¿por qué tenemos que morir? No es justo. Pero ya el momento en que Dios tenga para mí, sé que me espera mi Señor y me espera Él. Sí. Y eso es maravilloso. Claro, así es. Bueno, Jessica, gracias. Gracias a ti por compartir tu historia. Primera vez que la cuentas, ¿verdad? Sí, primera vez. Gracias, sabemos que esta historia va a bendecir muchas vidas. Amén. Que Alan aún en el cielo sigue bendiciendo. Amén. Sí. Y que tu historia va a bendecir muchas vidas, y yo sé que Dios te va a levantar a ti como una mujer fuerte, una mujer que va a ser de inspiración para otras mujeres. Así que Jessica, gracias por compartir con nosotros esta maravillosa historia de tu hermoso bebé. Damos gracias a Dios por la vida de Jessica, porque Jessica hoy con toda su historia habló de la pérdida de su bebé, pero ganancia para el cielo. Amén. Si tienes una historia que contar, escríbeme y estaremos atendiendo tu llamado, y a través de esa historia bendeciremos muchas vidas. Gracias.